Ahora sí, ya. Entonces anote, por favor, el título y su competencia y su capacidad y su fecha del día de hoy, ¿ya? Recuerden, chicos, si por ahí tienen un cuadernito usadito, también lo pueden utilizar ahí nomás, ¿ya? Obviamente bien ordenadito, con su carátula, su fecha, ¿ya? Sabemos que todos, pues a veces estamos pasando un proceso económico muy difícil, ¿ya? No gasten mucho dinero, utilicen su cuadernito que tienen en casita, o si de repente a un principio su papá les compró, pues utilícenlo. De repente el siguiente año no sabemos si vamos a continuar igual o tal vez presencial, igual lo puede utilizar continuando ahí mismo. Ya, aquí cuando escriben Dios es con mayúscula, ya, me equivoqué. Ya, ahí está. Muy bien, hasta ahí ya estamos. Vamos entonces al primer tema. Entonces les comparto la primera diapositiva, ¿ya? Atentos todos por ahí, de repente anoten. Y después vamos a debatir con algunas preguntitas del tema. Profesor, ¿puedo ir a los servicios? Vaya, no hay problema, pero te vas a perder lo más emocionante. Muy bien, vaya nomás. Entonces vamos a definir aquí qué es religión. Ya esta palabrita, ¿qué es religión? Bueno, atento todos ahí. Cuando decimos que, pues, se entiende por religión a un conjunto de creencias, comportamientos, valores, culturas éticos y sociales, ¿no? Que atraviesa, pues, el ser humano como un colectivo en cuanto a su visión de forma, cómo ve el mundo, ¿no? En cuanto a su existencia, en cuanto a lo sagrado, a sentido o a la forma o a la experiencia de vivir. ¿Ya? Entonces no te olvides que religión se entiende pues un conjunto de creencias. También etimológicamente, religión viene del latín religio, ¿ya? Pues esto significa un término que viene a ser, pues, ¿no? Religión, que viene a ser el vocablo de ligare, que viene a ser ligar o amarrar. En este caso, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o en algunos casos, bueno, ¿no? Con otros dioses. Religión entonces puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligarse de la forma del ser humano con Dios. ¿Dónde se origina la religión? Bueno, por historia, pues la religión, ¿no? Aparece en las primeras evoluciones neolíticas, ¿no? Bajo un grupo de asentado, ¿no? De un grupo humano. Ellos vieron pues la visión en cuanto, por ejemplo, al desarrollo de su trabajo en la agricultura. Tanto así que en el Perú, pues, ¿no? La época inca tenían la visión de ver a distintos dioses, ¿no? Por ejemplo, el sol, la luna, la tierra era un dios para ellos, ¿no? Entonces, también se aplicaba en algunas culturas sacrificios, ¿no? Tanto de los sacerdotes en su templo, ¿no? ¿Se acuerdan que sacrificaban vírgenes y todo eso? Bueno, era una forma, ¿no? De que ellos tenían su creencia religiosa. Bueno, era una forma como ellos mostraban su aspecto sagrado y lo profano, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué tipos de religiones encontramos dentro de la teología? Bueno, las religiones se pueden clasificar de distintos criterios, ya no te olvides. Dentro del aspecto teológico, ¿no? Vamos a encontrar primero el teísmo. Cuando hablamos de teísmo, pues aquí supone la creencia,
¿ya? Divina, absoluta, ¿ya? Creadoras del mundo, ¿ya? Provenientes de un Dios, o en algunos casos, dioses, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de teísmo, nos vamos a referir a dos tipos, o, ¿no? A dos tipos de religiones. En este está el monoteísmo, ¿ya? Como dice el término, ¿no? Mono, en término matemático, es uno, ¿no? Monoteísmo. Teísmo, aquí está, es una creencia. Entonces, cuando hablamos de monoteísmo, esto se refiere a que existe una sola religión enfocado a un solo Dios, ¿ya? Los que practican el monoteísmo, pues tienen su creencia en un solo Dios. Aquí vamos a hablar de repente del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Bueno, esos tres tipos de religión, ¿ya? Perdón, estos tres tipos de creencia se basan en un solo Dios, que llamado monoteístas. Bueno, también tenemos los politeístas, bajo el término matemático poli, que viene a ser varios, ¿no? Y teísmo, pues creencia. Aquí la creencia de los politeístas se basa ya en diferentes dioses. Aquí van a creer en diferentes dioses. Por ejemplo, en las antiguas religiones, pues, ¿no? En la mitología egipcia, los egipcios tenían muchos dioses, los romanos. Entonces, actualmente también tenemos, ¿no? Los hinduistas, ¿no? Tienen muchos, muchos dioses. ¿Ya? Entonces, a eso se denomina politeísta, la creencia en varios o diferentes dioses. Ya muy diferente al monoteísta que se enfoca en un solo Dios. Ya hemos dicho quiénes están ahí, ¿no? El judaísmo, cristianismo e islamismo. Bueno, el dualismo se refiere pues también a un tipo de idea de religión que acepta la existencia de dos principios supremos, en este caso el bien y el mal, ¿no? El panteísmo también es una forma en la cual ellos participan de la naturaleza divina. Aquí toman como referencia al universo. Bueno, también podemos encontrar al no teísmo, ¿ya? Aquí también se enfoca en la no creencia en un Dios. Para ellos no existe Dios, solamente lo espiritual. En este caso están incluidos los budistas, ¿ya? Bueno, los budistas practican un tipo de religión no teísmo. No hay Dios para ellos, solamente en lo espiritual, ¿ya? Ellos conciben, pues, de una forma distinta, ¿no? La creencia espiritual, ¿ya? Eso se denomina budismo. Vamos a ver entonces por aquí, actualmente, ¿qué tipo de religiones hay en el mundo? Bueno, aquí tenemos al cristianismo con un 33%. A nivel mundial, el católico y el evangélico son las religiones que más, pues, ¿no? Más personas lo profesan. ¿Ya? Un 33%. ¿Cuánto equivale el 33%? Está 2,100 millones de personas que profesan este tipo de cristianismo. Ah, ya, muy bien. Por ahí me preguntaban qué es ateo. Muy bien. Bueno, ateo es una persona, pues, que no cree en Dios, no cree en dioses, no cree en nadie. Solamente él asume su modo de vida, ¿ya? No tiene ningún enfoque religioso, no cree en nadie. Tiene una filosofía muy diferente, ¿no? Una forma de pensar muy diferente. Él piensa en sí y nada más, ¿no? Esa es su forma de pensar. Ese es el ateo. No tiene un tipo de creencia, no tiene dioses, no tiene nada, ¿ya? Eh, Profesor, he escuchado que siempre paran diciendo Alá, Alá. ¿Quién es Alá? ya. A eso voy a llegar ahorita. Justos los que tienen esta religión islámica, ellos denominan a Alá como el Dios supremo. A eso voy a llegar ahorita, ya, para que me entiendas. Pero muy bien tu pregunta, resérvalo para ahorita voy a llegar, ¿ya? Ellos están dentro del islamismo. Ahorita voy a llegar al islamismo. Entonces nos hemos quedado en este tipo de religión, ¿ya? Entonces aquí, como se dan cuenta, el cristianismo tiene un 33% a nivel mundial, seguida por el Islam, en este caso la religión musulmana. Ahí está lo que dice Alá, ahorita les voy a explicar por qué.
musulmana, que es el 21%, y luego viene pues los ateos, ¿no? Sin religión, sin nada, el 18%. Es casi una buena parte, ¿no? En el mundo que no creen en nadie. Bueno, aquí hablando del enfoque religioso, bueno, aquí tenemos 3 puntos muy importantes. El cristianismo, como les repito, tiene 2.1 millones de personas en el mundo que profesan esta religión. El Islam, que viene a ser un 1,900 millones, ¿no? Y el budismo, que está a 1,600 millones de personas en el mundo. Actualmente se estima, ¿no?, que existe 4.000 religiones alrededor del mundo, ¿ya? Pero lo que vamos a comenzar ahora a hablar es sobre 5 tipos nada más, ¿ya? Bueno, para recordarte tipos de religión que tenemos, acuérdate que es el politeísta, es cuando crees en varios dioses, y el monoteísta cuando cree en un solo Dios. Ahora vamos a entrar a esto. Ahí está. Religiones monoteístas actuales. El judaísmo. Seguramente algún día, como dijo la alumna, ¿qué es Alá? ¿Qué es ateo? ¿Qué es judaísmo? No lo sé. Pero ahora vas a saber qué es judaísmo. Y esto lo vas a escuchar de repente en la televisión, ¿no? Esto actualmente estamos en la guerra de este país, de Israel, que tiene conflictos bélicos. Se dicen los judistas, los judaísmos y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo, ya, es la más antigua de todas las religiones, ya. Es una religión monoteísta, ya saben por qué, porque pues tiene su creencia en un solo Dios. En este caso, ellos se basan en lo que pues tienen las escrituras bíblicas, ¿no? En el Antiguo Testamento, desde la historia de Abraham, ¿no? Es decir, sus relatos están estipulados en el patriarca Abraham. Perdón. El judaísmo predica la existencia de un solo Dios, creador del universo, anuncia el advenimiento de un Mesías. Ellos esperan a un Mesías. Ellos no creen en Jesús. Acuérdate, ellos no creen en Jesús. Bueno, parten de un principio cristiano, pero no creen en Jesús, ¿ya? Solamente creen en las escrituras, creen en un solo Dios, que sí existe Dios, pero Jesús no creen, ¿ya? Ellos están esperando a otro Mesías que dice en la Biblia. Entonces, en esta religión es muy importante, ¿no? Para ellos, la familia. Bueno, ellos se basan en sus creencias en cuanto al hogar, el estudio de la Torah, el Pentateuco, en este caso los 5 libros, ¿ya? Los 5 libros de la Biblia, los primeros siglos del Antiguo Testamento, ¿ya? Eso lo vamos a ver, ¿sabes? Ya, Manuel, a ver, ¿nos puede decir los 5 libros del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien se acuerda? Los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿qué más? Ya, profesor. Géminis, La Biblia. Éxodo, Levítico, Ya, Deuteronomio, ya. Deuteronomio, ¿Ahí tienen su Biblia, chicos? No tienen su Biblia. Para la siguiente, todo sí, Biblia, ¿ya? profe. Ya, Sí, profe. a ver, buscan el Antiguo Testamento, las 5 primeras Acá Biblias. está, profe. Ya, a ver, ábrelo, no lo tengas así cerradito. Ya vamos a conocer los 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, que para ellos es el Pentateuco. Géminis, Génesis, Éxodo, ya. Levítico. Números. Sí, números, dice. Ya, Números no ¿qué más? conocía. Números y... Deuteronomio. Ya, muy bien. Esos son los 5 libros que ellos más abarcan. Su estudio está enfocado en eso. Ya, desde la creación hasta su patriarca Abraham. Ya, esa es su idea de este tipo de religión que viene a ser el judaísmo. Bueno, el símbolo que ellos tienen es la estrella de David. Aquí lo pueden ver. Si alguien de repente, por historia, ¿no? O por algún curso, ha visto esta bandera, ¿alguien sabe a qué país pertenece? Yo sí, profe. A Israel, profesor. A Israel. Israel. Ese es Israel, profesor. Ya, entonces, ahora te das cuenta qué es estrellita, qué significa esa estrellita. La estrella, La estrella de David. David. Ah, ahí está. Entonces, para ellos el símbolo aquí... ¿No podría representar la estrella de Belén? No, es muy diferente. ¿Ya?
Esta es la estrella de David, ¿ya? Así lo denominan ellos, ¿ya? Entonces, eso también pues se encuentra en la bandera de Israel, ¿no? Bueno, es una forma de un escudo. Ellos cuentan con 14 millones de fieles en todo el mundo, el judaísmo, ¿ya? Recuerda entonces que el judaísmo es un tipo de religión monoteísta que sí cree en Dios, pero no en Jesús. Cree en el Antiguo Testamento, en sus 5 libros que vienen a ser el Pentateuco, ¿ya? Entonces el judaísmo, en tal sentido, lleva una vida tolerante, ¿no? Con los demás, es agradecido a Dios, muestra una misión, una sumisión por Dios de agradecimiento. Vamos a avanzar por aquí. ¿Cuál es lo sagrado para ellos? Básicamente lo sagrado para los judíos es establecer una relación con Dios, ¿ya? Para ellos el Torah es muy importante, ¿no? Basarse en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana y respetar los 10 mandamientos. ¿Quién sabe qué son los 10 mandamientos? A ver. La ley de Dios. La Ya, ley de Dios. ya, muy bien, ¿no? Ahí hay 10, no te olvides, 10 mandamientos que lo vamos a ver después, ¿ya? Son las leyes de Dios, los mandamientos. Claro, ¿no? Esa es la idea de los judíos, respetar los 10 mandamientos, ¿ya? ¿Qué es lo profano? Cuando hablamos de profano, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que no deben hacer ellos? Bueno, lo profano es no seguir las leyes de Moisés. O sea, si tú no cumples con esa ley, eso es profano, castigo, ¿ya? Después también es su creencia en Yahvé. ¿Yahvé quién es? Dios. Para los musulmanes es Alá. Ahorita lo van a entender mejor. Hay algunas reglas que generalmente tienen que cumplir, ¿ya? Eh, y cumplir algunos requisitos, pues, que emplean los judíos. Profesor, una pregunta. Muy bien, dime. Todas las teorías religiosas que son diferentes son solamente teorías, ¿cierto? Porque aún no están comprobadas. Solamente son como leyendas o creencias. Bueno, es un punto donde se inicia, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos creen en las escrituras, ¿no? Bueno, las escrituras han sido formas que han dejado, pues, los antepasados. Ellos se basan en ese libro y tienen esa creencia de que sí hay un Dios, de que pues hay un profeta, de que eso es su forma, ¿no? De creencia. En el caso, pues, de comprobarse ahora que tú me dices la existencia de Dios, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el ateo para él va a decir que no existe Dios, pero uno que desea de repente creer que Dios existe, que quiere retomar una religión, quiere participar de cualquier religión, eso ya depende de cada uno. Es un libre albedrío que tú tienes. Nadie te puede obligar a que tú creas en algo que no lo quieres o nadie te puede obligar, ¿no? Es decisión de cada uno. Si tú quieres de repente creer pues en una religión, por ejemplo, cristiana, lo puedes hacer, es decisión tuya. Por ejemplo, el ateo, pues, a pesar de ser ateo, siempre va a estar en su mente Dios, ¿no? Porque pues, es una lucha que él dice, no, no existe Dios, pero sin embargo lo está declarando, ¿no? Porque netamente un ateísmo dice, pues no existe Dios y punto ahí, ¿no? Pero siempre va a decir, Dios no existe, pero lo está declarando con su boca que sí existe. Ya, entonces, eso es el judaísmo. Bueno, vamos acá en resumen. El judaísmo, los fundadores del judaísmo vienen a ser Abraham, Moisés. Su libro sagrado es la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Sus creencias, ellos creen en Yahvé. ¿Quién viene a ser Yahvé? Viene a ser Dios, pues, ¿no? Y ellos creen en una vida Pero no sé, eterna. ¿no es Jehová? Jehová y Yahvé son Sí, 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 diferentes. sí, sí. Hay muchos, ¿no? Con muchos nombres se le conoce a Dios. Con Yahvé, Jehová, Alá, pues se le conoce con, a ver, vamos a ver aquí, algunos nombres más, bueno, hay algunos nombres más, ¿ya? Son distintos nombres que se le conoce. Con Yahvé, Alá, y después Jehová también, ¿ya? Yahvé. Entonces, ellos dicen que pues tienen una vida eterna, futuro, están esperando a su Mesías que traerá la paz, ¿ya? Para ellos, Jesús no es su Mesías, no aceptan a Jesús. Ahorita la van a ver con los cristianos, ¿ya? Lugar de culto es la sinagoga y su fiesta de judía. Ahora vamos a entrar a los cristianismo. Ahí está. Bueno, los
los cristianos, en este caso, como denominación religiosa, ellos sí reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, Padre. Ellos creen en la comunidad, en la Divina Trinidad, como se dice, ¿no? ¿Quién es? Padre, Hijo y ¿quién? Espíritu Santo, ¿ya? Quizás nosotros sí, nosotros conocemos esto, ¿no? Espíritu Santo. Claro, los cristianos Pero yo conoceremos. no entiendo algo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya, mira, el Espíritu Santo, como dice, es un espíritu, es un aire. Bueno, pues habrá que contarte un poco de historia para que puedas entender quién es el Espíritu Santo. Yo pensé que solo era el Espíritu Santo era Dios. No, no, ya, vamos a decirlo. Cuando hablamos de Dios, ¿no? Que viene a ser el Padre, por eso se dice, ¿no? Cuando ustedes rezan ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Según el cristianismo, es uno solo, ¿ya? Pero netamente, cuando, te voy a contar un poco de historia, ¿ya? ¿Recuerdas que, bueno, Dios, ¿no? Creó el mundo, la tierra y todo eso. En un proceso, la gente se corrompió, hubo pecado. Posteriormente, ¿qué hizo Dios? Bueno, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, si por historia se dan cuenta, en algún momento vas a leer, vas a encontrar de que, pues, Dios netamente antes eh, tenía una forma correcta de cómo corregir a la gente, ¿no? Castigaba netamente directo, ¿no? En algunos casos era como, por ejemplo, he escuchado Sodoma y Gomorra en la Biblia, ¿no? Eran lugares donde pues se practicaba mucho el pecado y ¿qué hizo Dios? Destruyó con fuego y todo eso, esos lugares, ¿no? Eso está en la Biblia. Y también por historia se habla eso. Ahora, Jesús, no, perdón, Dios, cansado de tanto castigo a la humanidad, dijo, no, voy a enviar a mi hijo Jesús para que Él muera en la cruz y pues redima los pecados de la gente, ¿no? Ya no quiero castigar mucho. Entonces Jesús que lleve la carga y Él pague por nuestras culpas, pues, ¿no? Desde ahí ya Dios ya tiene pues como referencia a Jesús. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Por salvarnos del pecado, por librar al hombre, ¿no? Porque ya Dios netamente pues Jesús justifica nuestros Entonces, pecados. todos nuestros problemas, nuestras cargas. Claro, claro, ¿no? Bueno, actualmente tratándole de una forma, pues nosotros diariamente estamos en pecado, hay que reconocerlo, ¿no? Pero es Jesús quien intercede, según la Biblia del Nuevo Testamento y los cristianismos lo deducen, ¿no? En su estudio, que es Jesús quien asume eh, el llevar nuestras cargas cuando murió en la cruz. Ahora, si yo cometo un pecado, ¿qué hacemos? ¿No? Decimos, Señor, perdóname, porque he pecado. Entonces, primero vas a Jesús y luego Jesús intercede ante el Padre. Ahora, ¿de dónde nace el Espíritu Santo? Tú dices así, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús murió, resucitó al tercer día? ¿Te acuerdas? Sí, ya. Cuando él en un momento, ¿no? Reúne a sus discípulos, los reúne y dice, no, yo hasta aquí nomás, ya voy a estar con ustedes, voy a tenerme que ir al cielo. Y según la Biblia, en el Apocalipsis dice que Jesús va a volver con una segunda venida. Tal vez ustedes tienen por referencia, algún momento les ha contado un familiar, no lo sé. Jesús va a volver por segunda vez, ¿ya? Eso según la Biblia, ojo, yo no lo digo, la Biblia lo dice. Está en Apocalipsis. Entonces, eh, al momento de irse Jesús, está en Mateo, el Nuevo Testamento, dice, yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Él es quien les va a enseñar, quien les va a ayudar a poder llevar, pues, ¿no? Para que no se sientan solos, no se sientan afligidos. De ahí nace el término de Espíritu Santo. Es un espíritu, pues, que está con nosotros, obviamente. Algunos confunden con esto de conciencia. No sé si les ha pasado. Bueno, para los cristianos, Profesor, entonces el Espíritu Santo vendría a ser como el Espíritu de Jesús. claro, obviamente, ¿no? Vamos a decirlo así, como una forma de ser, bueno, uno solo. Considera como una divina Trinidad, uno solo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Espíritu Santo, algunos confunden con conciencia. Bueno, para los cristianos, cuando de repente nos pasa algo, o algunos dicen, uy, me ha pasado esto, pero siento que alguien me ha hablado, me ha dicho que no haga esto, o que no cruce ese puente, que no cruce esa carretera, quizás por ahí le pudo pasar un atropello. Pero escuché en mi mente que alguien me dijo, no lo hagas. Otros dicen que es conciencia, mi conciencia me ha hablado. Otros dicen el Espíritu Santo. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces,
Esa es la forma como se manifiesta el espíritu, ¿no? A través de voces, a través de formas de expresarse, ¿no? En el término cristiano estamos hablando. Para los que practican el cristianismo es la forma de pensar así, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Los cristianos creen, ¿no? En Dios, Padre, Espíritu y, no, perdón, dos, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? En este caso, en la divina Trinidad. Bueno, el libro sagrado para el cristianismo viene a ser la Biblia, ¿ya? En este caso, ahí como presentó la alumna, tiene una Biblia, ¿no? Pero mayormente el cristianismo se enfoca en lo que es el Nuevo Testamento, a partir de la vida de Jesús para adelante. Obviamente que hay algunos textos anteriores a eso, sí nos sirve como historia, como referencia a lo que ha acontecido antes. También se estudia, ¿no? Los cristianos estudian ese libro, ¿no? Y ahí pues nos enseña prácticamente la historia de los profetas, la Biblia, cómo Dios creó al mundo, ¿no? Actualmente, pues, los cristianos está considerado, por ejemplo, como un sacerdote, un obispo, en las iglesias cristianas, los pastores, ¿no? Son denominaciones cristianas que cada uno lo maneja. Entonces, el cristianismo, en un sentido, sigue la enseñanza de Dios y los 10 mandamientos. También toman como adopción eso, ¿no? Y tienen una identidad muy religiosa, ¿ya? De acuerdo a cada doctrina. Por ejemplo, es muy diferente el judaísmo con el cristianismo. Son diferentes doctrinas, no todos son igual, ¿ya? Pero al menos ya conoces qué es el judaísmo y el cristianismo. Te voy a hablar aquí. Lo sagrado para los cristianos. Lo sagrado prácticamente es agradecer. Pues, no, perdón, por aquí me equivoqué. Aquí está. Lo sagrado para ellos es establecer, ¿no? Basarse en las escrituras, en lo que Jesús nos enseñó, ya, en las reglas de vida, ya, en la importancia, ¿no? De cómo, pues, tener una devoción y un fervor en cuanto a nuestra creencia religiosa. Lo profano, ¿qué es lo profano? O sea, todo lo contrario, lo que no debes hacer como cristiano. Bueno, lo que está en el ámbito material, lo que es falta de espiritualidad, obviamente te va a hacer decaer, pues, ¿no? La desobediencia, no cumplir con los mandatos, ¿ya? De repente estás más enfocado en las cosas de materiales, ¿no? Que te van a llevar a la perdición. Muy bueno, es una forma profana. En resumen, el cristianismo como fundador tienen a Jesucristo. Su libro sagrado es la Biblia. Las creencias que profesamos es Dios primero, luego viene Jesucristo, luego viene el Espíritu Santo, la resurrección y la vida eterna. Donde practican el culto en la iglesia católica o también en un templo cristiano, ¿no? Sus fiestas pues son Domingo de Pascua, Navidad, Semana Santa, bueno, son las fiestas que realizamos los cristianos, ¿no? Bueno, vamos a entrar a otro aquí. Aquí entramos al islamismo, ¿ya? Profesor, tengo una pregunta A ver, más. coméntanos. Creo que también se le llama católicos a los que, por ejemplo, creen en imágenes. Bueno, ellos son los católicos, pues, ¿no? Católicos, de una forma u otra son cristianos, pues, ¿no? ¿Ya? Son cristianos que tienen diferente doctrina nada más, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la iglesia cristiana, en este caso evangélica, ¿ya? Ellos sí no creen en esto de las imágenes, tienen una doctrina, una forma, pues, de ver de las cosas, ¿no? En cambio, la iglesia cristiana católica, ellos sí, pues, ¿no? Tienen su creencia de repente en las estatuas, en algunas cosas que ellos tienen como doctrina, ¿ya? Obviamente no confundas, ¿ya? Son cristianos, sí, pero cada uno tiene su doctrina. Ellos son católicos y el otro son los evangélicos. Bueno, son cristianos ambos, ¿no? En este caso. Bien, el islamismo, otro tipo de religión monoteísta, ¿ya? Aquí se inspiraron en Abraham. Su profeta era Mahoma, ¿ya? Nacido en la Meca, alrededor del año 570. ¿Dónde se practica este tipo de religión? Pues en el oeste de Arabia, ¿no? Los árabes practican. La palabra Islam significa sumisión. Ellos creen en Alá. Hay lo que dijo el alumno. ¿Qué es Alá? Alá significa Dios para el islamismo, ¿ya? Dios. En este caso, pues al que acepta la fe de un Islam se denomina musulmán. De repente has escuchado por ahí los musulmanes, ¿no?
Y son mal vistos los musulmanes, no sé si has escuchado. Ocurrió un acontecimiento aquí en Estados Unidos sobre las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan que se cayó? ¿Cuándo fue? Un 11 de noviembre, ¿no? Unos aviones fueron y derribaron las Torres Gemelas. ¿A quiénes atribuyen este ataque? A los islámicos, ¿ya? A ellos los atribuye este ataque. Bueno, según ellos tienen una forma de pensar, pues, ¿no? Que si tú crees en esta religión tiene que ser con una sumisión netamente enfocado ahí. Para ellos es Alá y punto, nada más. Ahora, su forma de creencia, pues, actualmente en el mundo se está expandiendo, ¿no? Y netamente, ¿no? Otros lo consideran como una religión muy, muy peligrosa en cuanto a su creencia, ¿ya? Por eso hay muchos atentados que supuestamente ellos cometen, ¿no? A nivel mundial. Siempre has escuchado a los musulmanes que cometen este tipo de actos, ¿no? Bueno, están demostrando una creencia muy equivocada en este aspecto, ¿no? Llama la atención para hacerse conocer en cuanto a su religión, el islamismo, ¿ya? Entonces el libro sagrado del islamismo es el Corán, esa es su Biblia, el Corán, no te olvides. Bueno, donde la palabra de Alá fue revelada a su profeta Mahoma, ¿ya? Ellos sí creen en Dios, pero tienen otro tipo de doctrina, si te das cuenta, ¿no? Está marcando la diferencia entre los tres tipos que te he hablado, ¿no? Entonces, el Corán menciona más de 20 profecías, desde Adán, Moisés, Abraham, bueno, te habla de todos los patriarcas, bueno, de la Biblia. Entonces, los libros para ellos es el Torah, ¿ya? Los salmos, el Evangelio son considerados textos revelados, perdón, por Dios, ¿ya? Ellos practican su fe en su templo llamado mezquita, ¿ya? ¿Qué es lo sagrado para ellos? Lo sagrado es la forma de vida que se muestra en el Corán, la enseñanza de creencia en Mahoma, los 5 pilares que vienen a ser la oración diaria, la limosna, bueno, el ayuno, bueno, es su forma, ¿no? Pero lo profano, ¿qué es lo profano? Lo contrario que nadie puede hacer es no seguir el Corán, desobedecer a las leyes de Mahoma. ¿Cómo hacer iconos de repente, pues, imágenes o algo así? No hacer eso, ¿ya? Entonces, son algunas cosas que ellos, que el islamismo sí o sí tiene que cumplir. Bueno, algunos ritos que ellos hacen es orar 5 veces al día con dirección a la Meca. Ayunan, pues, ¿no? Y algunas celebraciones que ellos realizan. Bueno, el Islam, ya sabemos con resumen, su fundador, ¿quién es? Mahoma. El libro sagrado. Profesor, entonces, el Alá que dicen es como Dios del cristianismo. No, no, sí, 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 o sea, claro, sí, tienes razón, pero ellos lo nombran Alá, ¿ya? Sí, sí, tienes razón. Ah, ya entendí. Claro, el Dios que ellos profesan es el mismo Dios, ¿ya? Sino con diferente nombre. Con diferentes leyes también. Claro, diferente ley, diferente doctrina, ¿ya? Y si te has dado cuenta, el judaísmo, ¿en quién basa su principio? ¿No? En Abraham. El En el tipo, Antiguo Testamento. claro, en lo que se refiere al cristianismo, ¿en quién basa? En Jesús. Y aquí, En Dios y en la Biblia. claro, y aquí en Islam, a quién atribuyen su fundación? A Mahoma, ¿ya? Ellos creen en Dios, pero ellos dicen Mahoma, Mahoma y Mahoma, nada más Mahoma. No creen en Jesús, pero sí creen en Dios, ¿ya? Su libro para ellos no es la Biblia, es el Corán. Obviamente el Corán tiene algunas escrituras del Antiguo Testamento en ese libro que ellos denominan el Corán, ¿ya? Sus creencias del Islam es el Alá. Alá viene a ser Dios, su profeta Mahoma, creen en la vida eterna y en un paraíso, igual que los cristianos, ¿no? Pero de diferente doctrina, si te das cuenta. Lugar de culto para ellos es la mezquita. Para un cristiano es su templo o si no, pues, ¿no? Un lugar donde ellos pues, practican. Su fiesta es el Ramadán, ¿ya? Y otras fiestas más que ellos tienen. Bueno, hasta ahí hemos visto 3 tipos de religión. El judaísmo, ¿con quién? Aquí está. El judaísmo, no te olvides, su fundador es Abraham y Moisés. Su libro sagrado es la Biblia judía. Su creencia es Yahvé, es Dios, ¿no? Por eso te digo, él lo conoce con otro nombre, ¿no? Con Yahvé.
Yahvé que viene a ser Dios, y los musulmanes con Alá, Alá que viene a ser un mismo Dios, ¿no? El mismo. También creen en la vida eterna, pero aquí están esperando a un Mesías, no prácticamente creen en Jesús. En cambio, los cristianos sí, aquí están. Ellos sí practican, pues, ¿no? Lo que es la divina Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, creen en Jesús, ¿ya? Y la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, eso sí creen, ¿ya? Entonces, más o menos te has dado cuenta dentro del monoteísmo qué tipos de religiones hay y cuál es su doctrina. Vamos a lo siguiente. Politeístas, aquí tenemos dos, las más habladas, el hinduismo y el budismo. Bueno, el budismo en sí tiene pues una creencia tanto espiritual, ya ellos no creen en un Dios, no toman como referencia a Dios ni a un Dios, nada, solamente en el aspecto espiritual. Pero aquí sí, el hinduismo pertenece a una religión politeísta porque cree en varios dioses. ¿Ya? Entonces entramos aquí a los politeístas. Vamos a abarcar el hinduismo. Bueno, el hinduismo es una espiritualidad politeísta proveniente de la India, por eso se dice hinduismo. Dentro del hinduismo existe gran diversidad de tendencias filosóficas, tanto espirituales que ellos denominan, ¿no? En este aspecto, pues ellos dicen en su creencia en un Dios supremo llamada Brahma, así se llama, la creencia de la reencarnación. A ver, no sé si por ahí alguien tuvo la curiosidad de haber visto o escuchado en la televisión, en internet, sobre el hinduismo. ¿Se acuerdan que los hindúes adoran a la rata? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Al elefante, a la vaca, Sí, bueno, profe. mucho más. Ahí está. Sí, profesor, Ahí, adoran a esos animales. muy bien. Sí, adoran animales hasta que no, yo creo que si tú le haces daño a una vaca ahí Ahí en está. India, creo, Sí, sí, sí. que son ellos te pueden Pena, hacer algo. pena de muerte, ¿ya? Ahí está prohibido tocar a un animal. ¿Por qué? Ellos dicen ya que sus dioses se van reencarnando en estos animales. Ellos creen en la reencarnación. Por eso es que no tocan ni a una rata, ni a un elefante, ni a una vaquita. Si estuvieras muriendo, no matas a esa vaca. Prefieren morirte de hambre. ¿Y han visto cómo la atienden en sus templos? No sé si alguien ha visto que le dan el mejor alimento a las ratas, ¿ha visto? ¿No? Mejor Profesor, lo alimento. tienen como Sí, reyes. profe, el templo de la rata, yo lo vi en Luisito Comunica. ¿Ya? Profesor, que hay un país donde que tiene templo de rata. Igual. Claro. Y no sé, por ahí de repente alguien, cuando dice, según ellos, su creencia, que cuando aparece de las tantas ratas negras, una blanca, esa es la reencarnación de su diosa, no me Sí, acuerdo el nombre. profesor, y todos tienen que ver como esa rata blanca para que les dé como Ajá. Y Luisito una Comunica. señal, un Luisito espíritu, Comunica. algo así. sí, ¿no? Como una Sí, lo he bendición, vamos a escuchado. decirlo. Y si la vaca nace con un defecto es porque no está Ah, bendito? ajá, muy bien. Esa es la verdad, ¿no? Como ustedes Sí, dicen, bueno, profesor. todo ellos lo ven. Sí, sí, Camila. Ya, sin el chat, en el chat, Camila, por favor, ya, tu audio un poquito está. A ver. Ya, muy bien, Leonardo dice que avión, ¿no? Sí, hay, muy bien. En el chat, por favor, a ver. Muy bien su comentario. Profesor, también cuando ven una Ya, rata sí, no hay problema, blanca, Camila, puedes ir, bastantes puedes ir. Por el chat, ya tu audio está un profesor, poquito mal. cuando ven una rata blanca, también bastantes personas corren a verlas para que les dé tipo paz, algo así. Son Sí. O sus sea, creencias. O sea que no tienen miedo a las ratas. no. Y Para ellos si la rata es un sagrada, animal sale mal, es como si no estuviera bendito por sus dioses. creen, ¿no? Es una creencia que ellos tienen, ¿ya? Según ellos, a pesar de que se le pueden contagiar y todo, ingresan, están la gente andando, la rata está ahí, ¿no? Y reciben la leche, el mejor alimento, ¿no? Bueno, son su creencia, pues, ¿no? No solo ahí practican, ellos practican cuántos dioses tienen en todo aspecto, ¿no? Entonces, ¿Y qué más o menos, significan sus símbolos? bueno, para ellos aquí, como puedes ver, estos son los símbolos, ¿no? ¿Has visto de repente un hombre con una cabeza de elefante? Ya. Estos son los tres símbolos que ellos manejan. El Brahma, ya una persona con 7 brazos,
Sí, No, pero perdón. yo estaba hablando de ser Claro. como un logotipo que está ahí en hinduismo al costado y del budismo en su costado. Ah, ya, esto es. Del budismo es Sí. este timoncito, esta rueda circular con 7 rayos. Ahorita te voy a contar qué significa en el budismo, ¿ya? Del budismo esto es su forma, pues, ¿no? Su palabra. Pero Y del hinduismo, sus representantes son estos, mira. Ellos creen estos tres, en el Brahma. ahí están ellos tres, pero en una forma más práctica en un logo. Su logotipo es este. Es un término en hindú, una palabra hindú. Significa Am. ¿Ya? Este símbolo es la esencia del hinduismo. Am. Bueno, así lo denominan, ¿ya? Am es un símbolo que dicen que es una esencia, ¿ya? Que esto es una esencia que va del ser supremo. Eso es una combinación de lo físico con lo espiritual, ¿ya? Eso es su símbolo, acá que está. Del budismo es una rueda. Bueno, vamos a quedarnos ahí con el hinduismo, con el budismo, ¿ya? Vamos a terminar con el hinduismo. Entonces, ellos dicen que existe una reencarnación de estos tres dioses, el Brahma, el Vishnu y el Shiva. Estos tres dioses se reencarnan en estos animalitos que ustedes han mencionado, ¿ya? Entonces vamos a hablar aquí un poco más del hinduismo. Bueno, el hinduismo, en un sentido, es la forma de vida, bueno, que busca que la gente se ponga más atención a lo espiritual y no a lo material. Es su forma de pensar, ¿no? Bueno, también su identidad es que el judaísmo, eh, el hinduismo, perdón, es la más antigua de las religiones del mundo, supuestamente, ¿no? Desde los pueblos nómades ha existido, ¿ya? Lo que buscan es tener la paz de millones en base a sus millones de dioses que ellos tienen, ¿ya? Según ellos, pues su forma de pensar. Bueno, lo sagrado para los hinduistas, lo sagrado es las vidas, ¿no? Toda vida es sagrado, por ejemplo, los animales y los humanos son sagrados para ellos, por eso nadie lo puede tocar. Por eso podemos encontrar vacas sueltas en la calle, nadie lo puede hacer nada. Aquí es muy distinto, ¿no? Una vaquita lo hacemos parrillada, ¿no? Pero allá no. Ya, allá no, está prohibido hacer parrilla, pues la vaquita, ¿no? Ya, entonces esto es su forma de creencia, ¿no? Como una forma de crear los animales. Ellos llevan una vida espiritual, pues, ¿no? Equilibrada, esa es su forma de creencia. Lo profano, ¿qué es lo profano? Es no respetar las vidas, para ellos es malo, ya deben estar diciendo que nosotros somos bueno, en algunos casos otros opinan que somos el infierno, ¿no? Nos tratan de eso, entonces también ellos no prefieren tener dinero ni utilizarlo, ¿no? Para ellos es lo espiritual es lo esencial. Vamos con el budismo, vamos acá. Bueno, la religión budista en sí es una religión no teísta. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente no creen un Dios, no ponen a referencia a un Dios ni a varios dioses, solamente es una doctrina filosófica, bueno, religiosa en todo caso, con la presencia, ¿no? En varios países, por ejemplo en Asia inicialmente, y se encuentra ya extendido en muchos países. Bueno, aquí se trata de una religión no teísta porque pues se ha desarrollado a partir, ¿no? De su personaje, en este caso Gautama, ¿no? Viene a ser el creador de esta idea, de esta religión, perdón, a partir del siglo V antes de Cristo, ya en el noroeste de la India, de ahí empieza. Bueno, ellos tienen como doctrina en algunas escuelas donde practican los monjes, como se le dice, ¿no? Monjes budistas tienen este principio. Entonces el budismo incluye, ¿no? Un sufrimiento, según ellos, el origen de dicho sufrimiento es el deseo. En base a ello, en base a este sufrimiento, va a encontrar un camino a la sabiduría, a la conducta ética, a la meditación, ¿no? Y según ellos, el sufrimiento es una forma, ¿no? De encontrar todos estos aspectos. Bueno, el símbolo del budismo, pues está representado por su dharma, se llama así, o ley religión, en la cual se denomina chakra, tal como es presentado como una rueda, ya esta rueda se llama chakra, y está conformado con 8 rayos en el medio. Bueno, el budismo, en sentido, los budistas buscan pasar el tiempo,
¿no? Según ellos, dentro de ese círculo de 8 rayos, son etapas que van pasando, ¿no? Van madurando, madurando, y al llegar al 8 ya tienen la capacidad moral, según ellos, ¿no? Es una tendencia. Bueno, para terminar, vamos a hablar acá, ¿qué es lo sagrado para los budistas? Lo sagrado es la enseñanza de Buda. ¿Quién es Buda? Buda, pues es uno de los personajes que ellos adoran, ¿no? Porque según ellos les dejó muchas doctrinas, muchas enseñanzas, ¿no? Y pues les enseñó buscar una mejor calidad de vida, tanto en el ámbito espiritual, ¿ya? Ellos adoran a Buda. No sé si alguien ha ido por esas zonas, perdón, ha visto, y ahí está Buda y ya están los monjes, ¿no? Adorando a Buda. No adoran a Dios, obviamente, ¿no? Ni buscan a Dios, ni creen en Dios, sino a Buda, ¿ya? Bueno, lo profano para ellos, ¿qué es lo que no deben hacer? Es dejarse llevar por las tentaciones del mundo, descuidar su lado espiritual, ¿ya? Eso es de repente para ellos lo profano, no lo deben hacer. No, no deben estudiar inglés, no deben estudiar matemática tampoco, ¿ya? Eso es lo profano para ellos. Bueno, hasta ahí hemos visto 5 religiones muy importantes. Profesor, ¿por qué no pueden practicar inglés ni matemáticas? Bueno, para ellos es lo más importante lo espiritual, las enseñanzas de Buda, nada más. No hacen sus cálculos. No, bueno, eso es lo profano, ¿no? Eso es su creencia, eso es su estatuto, que no deben estudiar inglés, matemática, alguna cosa para ellos llamado profano, ¿ya? Entonces, bueno, es su doctrina, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, dentro de lo profano, esto no deben practicar, ¿ya? Esa es su creencia. Ellos reciben simplemente las enseñanzas que les dejó Buda y todo, pues, ¿no? En eso se basa, ¿no? En su doctrina. ¿Qué más por aquí? Ah, bueno, ya está. Y para terminar, ya está, ¿no? Bien, entonces hemos visto qué es religión, qué tipo de religión existe. Vamos al punto, ¿ya? Copien esas preguntitas, voy a llamarle un poco de, no, perdón, la lista. Profesor, ¿puedo ir al baño, por favor? Claro, claro, pueden ir, no hay problema. Ya, entonces copie por favor las preguntas, voy a llamar lista, ¿ya? Aprovechar este tiempo. Rapidito y lo desarrollamos. Los que gustan ya pueden desarrollar. Muy bien, entonces vamos atento a la lista, por favor. Ya. Ya, muy bien. Vamos con Aguirre. ¿Se encontrará Aguirre? Presente, profesor. Aguirre Guamán, muy bien. Alvarado Otiniano. Presente, profesor. Muy bien. Bruno ya está. Mateo ya llegó. Todavía no llega Mateo, muy bien. Fabián, bueno, Presente, profesor. muy bien. Lisbeth Calla, ¿se encontrará? Presente, profesor. Muy bien, Calla, espero que siempre estés ahí. Muy bien. Fuerte, ¿se encontrará? Leonardo. Presente, profesor. Muy bien, muy bien. Marjorie Castro. Presente, profesor. Muy bien, Marjorie. Gabriela Chapoñán, ¿se encontrará? Presente, profesor. Muy bien. Chávez, perdón, Sebastián Chávez. Presente, profesor. Muy bien. Alexander Chávez. Presente, profesor. Y está Alexander, muy bien, Alexander. Tienes que estar, hijo, ya pendiente, por favor, ya. El semestre pasado te has descuidado bastante. Ojalá que estés ahí, ya. Trata de reanimarte. Vamos con Dávila. Damaris. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien.
Ah, muy bien. Ya ves, en historia también lo han llevado, ese temita del budismo, ¿no? En la India. Muy bien, ya ves, esa historia. Vale. Entonces tiene referencias, ¿no? Es muy importante saber, pues, ¿no? ¿Cuál es su creencia, cuál es su tipo de religión, ¿ya? ¿Ves? Llevan en historia, ¿ya? Y seguramente lo van a llevar más adelante. Ya, entonces vamos por acá. A Damaris se encontrará. Dávila. Damaris no aparece. ¿Qué pasará? Ya, de la Cruz. Perdón, José. Presente. Ahí está, campeón. Trata de estar al día, viejito. Te has descuidado bastante el semestre pasado. García Quispe. La semana pasada faltaste. Presente, profesor. Ya, muy bien. Garrido. Presente, profesor. Mi estimadísima Garrido. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿No estuviste en clase o me equivoqué? Sí estuve en clase, profesor, pero me faltó enviar mi actividad. Ah, ya yo te puse falta. Ya, la próxima contesto. Sí ¿Ya? asistí, profesor. Ya te Sí estoy corrigiendo. asistí. Ya. Susan Warzoca, ¿se encontrará? Susan. ¿Está por ahí? Sí. ¿Está por ahí? Sí. No está, falta. Hurtado Flores. Hurtado Flores. Hurtado Flores. Hurtado Flores. Profesor, ¿puedo responder la primera pregunta? Ya, muy bien, muy bien. Andrea Rubina. Ya, Rubina. Y ya, 2. Ya, listo. Vamos a terminar un rato, ¿ya? Verónica Furtado, ¿te encontrará? Verónica, ¿estás? No está, oye, 2 faltas, ¿qué pasa? Montenegro Pérez, ¿se encontrará? Rubiño, no está. Yasmín Navarro. Presente, profesor. Ahí está Yasmín, muy bien Yasmín. Tranquila Yasmín, ya está solucionado tu problema, ¿ya? Me chispoteé, uno dice me chispoteé en alguna pregunta, ¿no? Profesor, gracias. Me chispoteé. Algunos se han chispoteado, como dice el chavo, ¿no? Me chispoteé en 2 preguntas. Ya, Navarro, se encontrará Navarrito. No, profesor Macha, yo también puedo responder la pregunta número 1. Ya, elijan la que quieran, ahí está. Ve, mira, hay Garrido. varias. Ya, Garrido. Garrido.